en un pequeño mercado esotérico, enclavado en callejones donde el tiempo parece fluir de manera lenta y deliberada. Se respira un aire de misterio y antigüedad. Entre puestos cargados de amuletos, hierbas y pergaminos polvorientos, un objeto destaca por encima de los demás. Un mapa deteriorado por siglos de abandono, cuyos bordes están desgastados y sus inscripciones casi borradas por el tiempo. Este mapa no es solo un papel, sino la llave que abrirá la puerta a un destino inexplorado. El despertar espiritual de un alma en eterna búsqueda. Así comienza nuestra historia. Una travesía que trasciende lo físico para adentrarse en los reinos ocultos del ser. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostienen el misterioso mapa. Cada línea y trazo del documento parece contar una historia milenaria, como si cada curva albergara un secreto olvidado. El mapa lo conduce a un bosque prohibido, un lugar donde los árboles se elevan como centinelas, y el silencio se mezcla con susurros que parecen surgir del mismísimo corazón de la tierra. Al adentrarse en el bosque, el joven siente cómo cada paso lo conecta más con una esencia ancestral. El crujir de las hojas bajo sus pies y el murmullo del viento se combinan para formar un lenguaje silente. En un instante, se percata de una presencia que lo observa desde la penumbra, un guardián invisible de un secreto ancestral. Los árboles parecen cobrar vida y le hablan con voces que trascienden lo humano. Escucha al viento. Él lleva historias más antiguas que los hombres. Este primer episodio invita a la audiencia a experimentar una práctica de meditación guiada con la naturaleza. Se propone que, al igual que el protagonista, el espectador se adentre en un estado meditativo, en el que el silencio y el murmullo de la naturaleza le revelen verdades olvidadas. La conexión con el entorno se vuelve la llave para abrir la mente a realidades más elevadas. Siguiendo las indicaciones del mapa, el protagonista se topa con una entrada oscura oculta entre los pliegues del bosque. Se trata de una cueva tallada por manos desconocidas, cuyos muros parecen haber sido esculpidos con la paciencia del tiempo. Con una sola vela en mano, símbolo de esperanza y fragilidad, el joven se adentra en este abismo de sombras. La cueva se revela como un universo paralelo, donde el silencio se convierte en una entidad viva. En cada rincón, se oyen ecos que resuenan con los temores más profundos. El abandono, el fracaso, el dolor acumulado a lo largo de los años. La atmósfera es opresiva y, a la vez, intensamente reveladora. Las paredes, húmedas y casi palpables, parecen respirar, cerrándose a su alrededor en un abrazo oscuro. Justo cuando la incertidumbre alcanza su punto máximo, la vela parpadea y se extingue. En ese preciso instante, el miedo se cierne sobre él, pero en medio de la oscuridad, una chispa interna se enciende. Esa chispa no es una llama física, sino la luz interior que revela una verdad poderosa. El miedo no es tu amo, sino tu maestro. La experiencia se transforma en una lección vivencial. Se le invita a la audiencia a escribir en un papel todos aquellos miedos que llevan dentro, y simbólicamente, a quemarlos. Esta práctica de liberación actúa como un ritual personal que, al igual que la vela apagada, se enciende en el interior para transformar la oscuridad en fuerza. El viaje continúa y el camino del protagonista lo conduce a un roble milenario, un árbol imponente cuyos años parecen medidos en eras. Este árbol no es un simple ser vegetal, sino un oráculo viviente. Al posarse su mano sobre la corteza rugosa, el protagonista percibe una vibración que atraviesa su ser. En un susurro que trasciende el lenguaje, el roble declara: el silencio es la raíz. Estas palabras resuenan en el alma del joven, reconfigurando las líneas invisibles del mapa en su mente. La conexión entre el árbol y el manuscrito se vuelve evidente. El árbol es el guardián del siguiente paso en su travesía. Sin embargo, en medio de esta revelación, una inquietud lo invade. Siente que, entre la espesura, algo o alguien lo observa. Una presencia que podría ser la enigmática sombra del ruido, o quizás su propia conciencia reflejada en el silencio del bosque. El episodio invita a los espectadores a experimentar la práctica de abrazar un árbol. Al hacerlo, se sugiere que puedan conectar con la fuerza vital de la naturaleza,
sintiendo en cada latido del corazón de la tierra el eco de sus propias raíces y su destino ineludible. La búsqueda del protagonista alcanza un punto de quiebre cuando, en un claro bañado por una luz suave y misteriosa, descubre el primer fragmento del manuscrito perdido. Las letras, escritas en un idioma casi olvidado, comienzan a brillar tan pronto como su respiración se vuelve calmada y consciente. La inscripción, casi etérea, le ordena: vacía la mente, escucha al alma. Estas palabras tienen un poder hipnótico. Mientras el joven recita en voz alta la enigmática consigna, algo extraordinario ocurre. Entre las líneas resplandecientes del manuscrito, se revela su propio nombre. Este detalle, desconcertante y profundamente personal, sugiere que el destino del protagonista estaba escrito desde tiempos inmemoriales, como si el universo hubiese conspirado para que él fuera el elegido para desentrañar este legado. La enseñanza de este episodio se centra en la importancia de desconectarse del ruido externo. Se invita a la audiencia a practicar una hora diaria de detox digital, a fin de crear un espacio para la introspección y la comunión verdadera con su esencia interior. En la cúspide de la noche, cuando un eclipse oscurece momentáneamente el firmamento, el protagonista se encuentra bajo un manto de constelaciones vibrantes. El cielo, en un espectáculo de luces y sombras, se convierte en el escenario de un ritual ancestral. En ese instante, una figura enigmática emerge de la oscuridad, la imponente y silenciosa presencia conocida como la sombra del ruido. Esta entidad, sin rostro ni forma definida, se presenta como la encarnación de todos los miedos y bloqueos internos. Su presencia es amenazante, pero a la vez invita a la superación y al despertar de una fuerza interior que trasciende lo meramente físico. El episodio culmina con una invitación a la audiencia. Antes de dormir, toma un momento para contemplar las estrellas. En ese acto de silencio y conexión, se descubre el origen y el propósito de la existencia, recordando que, en el vasto universo, cada ser es una chispa divina en constante búsqueda de luz. El sendero espiritual del protagonista lo lleva a cruzar un portal escondido, el cual lo transporta a un laberinto infinito de espejos. Este no es un laberinto común. Cada espejo refleja no solo su imagen externa, sino también las profundidades de su ser. En cada superficie se despliegan recuerdos olvidados, miedos reprimidos, y sueños que parecían haber sido sepultados en lo más profundo del alma. Los espejos actúan como guardianes de la verdad, exigiendo una confrontación honesta con su propia esencia. La confrontación es inevitable, y solo al aceptar su totalidad podrá avanzar en su viaje espiritual. Mientras avanza, el joven escucha una voz que retumba en el eco del laberinto. Acepta todo lo que eres, o los reflejos seguirán siendo tu prisión. Esta afirmación se clava en su mente, obligándolo a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la totalidad de su ser, con todas sus luces y sombras. Para atrás, sortear el laberinto. El camino lo conduce hacia un lugar sagrado, el Pozo de las Lágrimas Ancestrales. Este sitio místico es un espejo del pasado, donde confluyen las emociones de generaciones enteras. Al acercarse, el protagonista observa cómo el agua del pozo brilla con un resplandor casi sobrenatural, como si cada gota albergara la memoria de un linaje entero. Con reverencia, extiende sus manos hacia el agua cristalina y siente el flujo de lágrimas que han recorrido el tiempo. Cada gota evoca imágenes de dolor, de pérdidas y de heridas que han marcado la historia familiar. Las lágrimas ancestrales. Este sitio místico es un espejo del pasado, donde confluyen las emociones de generaciones enteras. Al acercarse, el protagonista observa cómo el agua del pozo brilla con un resplandor casi sobrenatural. Con reverencia, extiende sus manos hacia el agua cristalina y siente el flujo de lágrimas que han recorrido el tiempo. Cada gota evoca imágenes de dolor, de pérdidas y de heridas que han marcado la historia familiar. El ritual en este episodio invita a la audiencia a sumergirse en baños de sonido, utilizando cuencos tibetanos,
para sintonizar con las vibraciones sanadoras de la tierra. Sin embargo, también se percibe la posibilidad de sanación, de un perdón largamente esperado. Tras sortear el laberinto, el camino lo conduce hacia un lugar sagrado, el pozo de las lágrimas ancestrales. Esta práctica se convierte en un medio para liberar las cargas emocionales heredadas y para abrir paso a la renovación espiritual. Este sitio místico es un espejo del pasado, donde confluyen las emociones de generaciones enteras. Al acercarse, el protagonista observa cómo el agua del pozo brilla con un resplandor casi sobrenatural, como si cada gota albergara la memoria de un linaje entero. Con reverencia, extiende sus manos hacia el agua cristalina y siente el flujo de lágrimas que han recorrido el tiempo. Cada gota evoca imágenes de dolor, de pérdidas y de heridas que han marcado la historia familiar. En un claro desolado, donde el paisaje parece distorsionarse en formas casi irreales, el protagonista se enfrenta a la encarnación de sus mayores temores, la sombra del ruido. A medida que el viaje espiritual se intensifica, la confrontación con lo desconocido se vuelve inevitable. Esta manifestación, que había aparecido de manera enigmática en episodios anteriores, ahora se hace palpable y amenaza con consumir toda la luz interior acumulada. En este episodio, la confrontación adquiere múltiples dimensiones. No es solo un combate físico o visual, sino una lucha interna en la que el protagonista debe aprender a desarmar a su enemigo con compasión y autoconocimiento. La sombra se intensifica hasta el punto de tomar el control de uno de sus compañeros de viaje, simbolizando la forma en que nuestros miedos pueden afectar incluso a quienes amamos. Y así, al desarmar a su enemigo con compasión, el protagonista encuentra una nueva fuerza interior. El enfrentamiento se desarrolla en una coreografía de luces y sombras, donde cada golpe y cada pausa lleva consigo una enseñanza profunda. La audiencia se ve invitada a reflexionar sobre la importancia de enfrentar el ruido interno, a escuchar esas voces que claman por ser comprendidas. El ciclo del tiempo parece detenerse en un amanecer extraordinario, donde el horizonte se tiñe de tonos dorados y rosados, y el aire se llena de una energía renovadora, y a encontrar en la compasión la llave para transformar la oscuridad en luz. En este episodio, el protagonista experimenta un renacimiento profundo. El pasado con todas sus sombras se desvanece, y el presente se abre como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos sueños y esperanzas. En ese instante sublime, la voz del amanecer le susurra: el pasado muere, el presente nace. Esta afirmación se convierte en el himno de un renacer espiritual, donde cada rayo de sol simboliza la oportunidad de transformar la realidad interna. La siguiente etapa del viaje lleva al protagonista a un altar oculto en lo profundo de un valle sagrado. Aquí, se encuentra con un fuego que, contrariamente a lo que se esperaría, no quema ni destruye, sino que purifica y renueva. Este fuego etéreo se manifiesta en una danza de llamas suaves y luminosas, que acarician la piel sin causar dolor, dejando en su lugar una sensación de alivio y renovación. El ritual que se desarrolla en este episodio es una metáfora de la transformación personal. La invitación para la audiencia es clara. Crea tu propio altar, un espacio sagrado donde puedas depositar tus miedos, y poco a poco, ver cómo se transforman en cenizas que alimentan el crecimiento interior. Se invita a la audiencia a practicar el ayuno de palabras negativas. El camino espiritual se hace más fluido y sereno en el episodio dedicado al río de la memoria. Este río, que serpentea por paisajes de ensueño, no es un simple curso de agua, sino un torrente que recoge las memorias de generaciones pasadas y presentes. Al sumergirse en sus aguas, el protagonista no solo se baña en la corriente, sino que se sumerge en el caudal de sus propias memorias y aprendizajes. Mientras el agua le acaricia, una voz susurrante le revela: tu legado empieza cuando tomas el control de tu propia narrativa. Cada gota del río lleva consigo historias, lecciones y la fuerza de quienes vinieron antes.
Este encuentro es una invitación para que la audiencia reflexione sobre la importancia de reconocer y honrar su propia historia. Se propone una práctica introspectiva: sentarse junto a un río, meditar sobre su fluir y dejar que las memorias se transformen en enseñanzas que impulsen el crecimiento personal. Después de atravesar pruebas y revelaciones profundas, el protagonista emerge transformado, con una sabiduría que ahora anhela compartir. En este episodio, su misión se expande. Se convierte en un guía espiritual y reúne a otros buscadores que comparten su sed de verdad. Nace así la comunidad del silencio, un grupo de almas dispuestas a aprender y a compartir el conocimiento obtenido a través del dolor, la meditación y la conexión con lo sagrado. La formación de esta comunidad no es un acto de imposición, sino de entrega y amor. Cada encuentro se convierte en un ritual colectivo, en el que la meditación, la palabra y el silencio se funden para crear un espacio de sanación. El protagonista enseña a sus discípulos que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una paz interior que trasciende las palabras. La práctica sugerida es sencilla pero profunda. Enseña una meditación a alguien que lo necesite, para que la luz del conocimiento se multiplique y se expanda. El clímax de la saga llega en el episodio final, donde se desvela la verdad última que había permanecido oculta a lo largo del viaje. El manuscrito, que en un principio parecía ser un objeto externo y enigmático, se revela como un espejo que refleja la esencia del protagonista. Con un giro sorprendente, se descubre que el manuscrito eras tú, siempre fuiste tú. Cada palabra, cada símbolo y cada enseñanza han sido un reflejo de su propio viaje interior. Un recordatorio de que la búsqueda espiritual es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En este momento de revelación, el protagonista comprende que todo el universo, con sus misterios y su sabiduría ancestral, habita en el reflejo de cada ser. La práctica final consiste en escribir una carta de perdón a uno mismo, un acto de amor y compasión que cierra el ciclo y abre la puerta a una nueva etapa de iluminación. Después de atravesar pruebas y revelaciones profundas, el protagonista emerge transformado, con una sabiduría que ahora anhela compartir. En este episodio, su misión se expande, se convierte en un guía espiritual y reúne a otros buscadores que comparten su sed de verdad. Nace así la comunidad del silencio, un grupo de almas dispuestas a aprender y a compartir el conocimiento obtenido a través del dolor, la meditación y la conexión con lo sagrado. La formación de esta comunidad no es un acto de imposición, sino de entrega y amor. Cada encuentro se convierte en un ritual colectivo, en el que la meditación, la palabra y el silencio se funden para crear un espacio de sanación. El protagonista enseña a sus discípulos que el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una paz interior que trasciende las palabras. La práctica sugerida es sencilla pero profunda. Enseña una meditación a alguien que lo necesite, para que la luz del conocimiento se multiplique y se expanda. Con un giro sorprendente, se descubre que el manuscrito eras tú. Siempre fuiste tú. Cada palabra, cada símbolo y cada enseñanza han sido un reflejo de su propio viaje interior. El clímax de un recordatorio de que la búsqueda espiritual es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo. En este momento de revelación, el protagonista comprende que todo el universo, con sus misterios y su sabiduría ancestral, habita en el reflejo de cada ser. La práctica final consiste en escribir una carta de perdón a uno mismo, un acto de amor y compasión que cierra el ciclo y abre la puerta a una nueva etapa de iluminación. Con este acto final, el protagonista se prepara para avanzar hacia nuevas etapas de iluminación, habiendo transformado su viaje interior en un legado de amor y comprensión. Este guión no es solo una narración, sino una invitación a emprender un viaje interior. Cada episodio está diseñado para resonar con experiencias personales, para motivar a la audiencia a explorar sus propios miedos, anhelos y memorias. Las prácticas propuestas,
Desde la meditación en la naturaleza, el ritual de quemar miedos, el abrazo a un árbol, hasta el ayuno de palabras negativas y la escritura de cartas de perdón, actúan como herramientas para transformar el dolor en luz y la oscuridad en sabiduría. El viaje del protagonista es una metáfora del despertar espiritual que todos podemos experimentar. Es un llamado a mirar más allá de lo cotidiano, a reconocer que en cada paso, en cada susurro del viento y en cada sombra, reside una enseñanza que puede llevarnos a una comprensión más profunda de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. La historia se teje con hilos de misterio, desafío y esperanza, y a lo largo de cada temporada se van desvelando las capas que conforman la verdadera esencia del ser. El protagonista, en su búsqueda del manuscrito perdido, se enfrenta a los fantasmas del pasado, a las sombras internas y a las verdades universales que nos conectan a todos. Al final, se revela que la travesía no era externa, sino un viaje hacia adentro, un proceso de autoconocimiento y sanación, que nos invita a descubrir que cada uno de nosotros es, en esencia, un universo entero en busca de su luz. La comunidad del silencio, surgida de la unión de almas en busca de respuestas, se convierte en un legado que trasciende el tiempo. Es una red de sabiduría en la que cada experiencia, cada práctica y cada revelación se comparten como un faro para quienes aún buscan el camino. La historia del manuscrito perdido se transforma en un símbolo universal, el recordatorio de que la verdadera sabiduría reside en el interior, y que, a través del silencio, podemos encontrar las respuestas que el ruido del mundo nos impide escuchar. El mensaje final es contundente y liberador. Todo el universo vive en ti. Esta afirmación nos invita a reconocer nuestra conexión intrínseca con lo divino, a abrazar tanto la luz como la sombra, y a entender que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos acerca a la esencia de nuestro ser.